En Venezuela nunca habíamos manejado casos de personas fallecidas por hambre. Vamos a corregir la palabra de presos políticos. Yo creo que es rehén, secuestrado. Cualquier pana se enferma y no nos sacan para el médico. Ese niño, cuando no hay nada en la casa, se mete al suelo a llorar porque tengo hambre. Yo sí quiero justicia para mi niña. Lo llevan preso al hospital militar. Voy disparado, voy herido. Aquí derechos humanos no hay. Voces del desamparo. Testimonios de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Del 1 de abril al 27 de julio del año 2017 fueron asesinadas más de 120 personas, la mayoría jóvenes, durante las protestas contra el entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los venezolanos fuimos testigos de situaciones inéditas en la Venezuela contemporánea. En Barinas, la ciudad natal del expresidente fallecido Hugo Chávez, vimos, atónitos, cómo 7 personas fueron asesinadas en 2 días de manifestaciones. Yorman Ali Berbecía Cabeza, un joven de 19 años de edad, fue el primero de esa fila mortal. En abril de 2017, ciudadanos que se oponían al gobierno madurista salieron a manifestar por la sentencia número 155 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Esta decisión limitaba la inmunidad de los parlamentarios de la Asamblea Nacional. El Supremo de Justicia decidió, según ponencia del magistrado Juan José Mendoza, que asumirá las competencias de la Asamblea Nacional mientras persista el desacato. La sentencia 156 señala que las actuaciones de la Asamblea Nacional son inválidas y que la Sala Constitucional garantizará las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esa sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho. La oposición venezolana manifestó que no acataría estas decisiones del TSJ y la imagen del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, rompiendo las sentencias del máximo tribunal, coparon portadas de diarios del mundo y aperturas de noticieros internacionales. En nombre de la representación nacional, les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. Más de 20 países y la Organización de Estados Americanos, OEA, calificaron el hecho como un autogolpe de Estado. La Constitución de Venezuela se ha reducido a meras palabras sobre el papel. Ya no hay Estado de Derecho, el Poder Judicial está completamente cooptado por el Poder Ejecutivo. El Poder Judicial ha anulado todas las decisiones y leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, marginando así al Poder Legislativo, anulando de facto, dejando sin efecto de facto a la Asamblea Nacional. Al día siguiente del pronunciamiento del TSJ, el 31 de marzo del 2017, Luisa Ortega Díaz, fiscal general de Venezuela, dio un giro inesperado a su narrativa siempre apegada a la del Ejecutivo y expresó su preocupación ante la decisión de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este quiebre institucional, que por primera vez reflejaba una aparente autonomía de la Fiscalía General, encendió la chispa y motivó la salida a la calle de centenas de ciudadanos que manifestaron en unas jornadas consecutivas e intensas, lideradas por la oposición. Las fuerzas de seguridad confrontaron con excesos estas protestas de los civiles, lo que generó una violencia institucional desbordada durante 4 meses de conflictos. La Organización de Naciones Unidas denunció:
el 8 de agosto de este año que durante las protestas en Venezuela se había usado de manera generalizada y sistemática la fuerza excesiva, así como las torturas. La ONU señaló que hubo 124 muertes en el contexto de las manifestaciones y responsabilizó a las fuerzas de seguridad y a las milicias progubernamentales de por lo menos 73 de estas. El 22 de mayo de 2017, cuando se contabilizaban 65 fallecidos en todo el país, durante las manifestaciones en la capital de Barinas, mataron a Yorman Ali Berbecía Cabeza, de 19 años de edad. Fue el caído número 66. Yorman quería ser ingeniero de petróleo y había puesto todo su esfuerzo en terminar el bachillerato. Ese día había salido a protestar junto a numerosas personas en las inmediaciones del Comando de la Guardia Nacional entre las avenidas Cuatricentenaria y Guaycaipuro de la ciudad de Barinas. El estado llanero, situado en la región suroccidental de Venezuela, tiene una superficie de 35.200 kilómetros cuadrados y vive de ganado y la agricultura, dos sectores muy afectados. Como en el resto del país, sus habitantes también se sumaron a las protestas para exigir comida, medicina y mejor atención hospitalaria. Luz del Valle Cabeza, la madre de Yorman, es una trabajadora social. En 2017 tenía 45 años de edad. Ese 22 de mayo, antes de salir a trabajar, me contó que le pidió a su segundo hijo que no saliera y quedó confiada en que él atendería su recomendación. Ella recuerda cómo se enteró de que Adrián, así le decía con cariño, la había desobedecido. Era una llamada de mi hija mayor, de Susan, y ella lo primero que me dijo fue: mami, ¿cómo estás? Yo le dije: hija, estoy bien. Su segunda pregunta fue: ¿dónde estás? Yo le dije: estoy en la Rosaleda. Ella me dice: ¿estás sola? Yo le digo: no, estoy acompañada con tu tía Carmen. Ella me dice: bueno, mami, me alegra que estés bien, pero tengo que darte una noticia. Cuando ella me dice: tengo que darte una noticia, automáticamente mi respuesta fue: ¿qué le pasó a Adrián? Entonces ella me dice: no, mami, no le pasó nada. Yo le vuelvo a repetir: ¿qué le pasó a Adrián? Ella me dice: lo que pasa es que a Adrián le dispararon. Según refirieron testigos, el guardia nacional retirado John Brown Rosales Pacheco le disparó por la espalda. Así quedó registrado en la denuncia que introdujo la madre de Yorman ante el Ministerio Público el 9 de julio del 2017. Con el documento también consignó 3 fotografías en las que aparecía Rosales Pacheco con un arma de fuego en sus manos el día de la manifestación. El supuesto agresor estaba en el grupo de guardias que repelieron la manifestación ciudadana. La diputada Gladys Herrera relata cómo vivió los hechos. Totalmente segura que fueron ellos. Lo que pasa es que no hay nombres exactos de que fue pero uno los veía. Cómo disparaban, pero es que ellos, esa tanqueta que mata a Yorman, entró por la Mérida, por los Pozones, la calle principal, disparando. Más bien fue ese solo muchacho que murió en ese momento, ¿verdad? Pero entró disparando y eran guardias nacionales que disparaban. La parlamentaria por Barinas asegura que la coalición opositora llevaba los pitos y la guardia las balas. Ese fue el primer muerto, pero ¿qué te digo yo? Muchos heridos, muchísimos heridos. A mí me tocó irme en una ambulancia con 2 muchachos que no podían ni entrar. Uno con un tiro aquí en la mejilla y le salía por la boca, y otro pues muy golpeado. Ese mismo día,
Los barineses fuimos sorprendidos por las aterradoras noticias que daban cuenta del asesinato, casi en serie, en el contexto de las protestas de Elvis Adonis Montilla Pérez, de 20 años, Alfredo José Briceños Carrizales, de 25 años, y Miguel Ángel Bravo Ramírez, de 24 años de edad. Al día siguiente, el 23 de mayo del 2017, esta lista continuó sumando nombres con Freiber Pérez Bielma, de 21 años, Eric Antonio Molina Contreras, de 35 años, y Juan Antonio Sánchez Suárez, de 21 años. En 2 días consecutivos, mataron a 7 hombres, la mayoría menores de 25 años. El diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Barinas, Freddy Superlano, asegura que el exceso en el uso de la fuerza de los funcionarios de la Guardia Nacional, de la Policía Regional y, en ocasiones, de la Policía Nacional Bolivariana fue la causa de esas muertes. Importante resaltar que la muerte de Jorman se da en horas de la mañana por el sector que se conoce como la urbanización José Antonio Páez, ¿verdad? Y por supuesto tiene que ver con que tuvo que ver con funcionarios militares, en este caso, que atentaron contra la vida de él. El trayecto que hizo la mamá de Jorman hasta el ambulatorio Luis Fortul Saavedra de la urbanización José Antonio Páez no fue nada fácil. Cauchos quemados, obstáculos en la vía, basura regada y miedo. Mucho miedo entre quienes se arriesgaban a prestar un servicio de transporte. Al llegar, lo primero que hizo fue preguntar por su hijo. Una persona que salió del servicio de emergencia del ambulatorio le preguntó a quién buscaba. Luz le dio el nombre de su hijo y la fría respuesta que escuchó fue: su hijo acaba de fallecer. Recorrimos el pasillo del ambulatorio, se me hizo muy largo y yo iba con la esperanza de que cuando viera a esa persona que me decían que era mi hijo no fuese él. Estaba al final del pasillo en una camilla con una sábana blanca que lo cubría de los pies a la cabeza. Yo lo primero que hice fue quitarle la sábana por completo y verificar efectivamente que si era mi hijo el que estaba ahí, el que había fallecido. Lo miré, lo abracé, lo besé. Le pedía que despertara, que no me dejara. Era imposible, mi hijo ya había fallecido. Tenía aproximadamente 15 o 20 minutos de haber fallecido. Le quité sus zapatos, sus medias. No sé cuánto tiempo estuve con él. Luz quería pensar que todo era un sueño, una pesadilla, que ese cadáver que ella identificó era una equivocación, ese no podía ser su hijo. Mientras ella y sus familiares se ocuparon luego de los trámites para velar a Jorman, Barinas seguía encendida. La Cámara de Comercio calcula que por lo menos 100 locales fueron saqueados y el vandalismo se apoderó de las calles. Las barricadas levantadas por manifestantes en puntos estratégicos impedían la entrada o salida de vehículos a la ciudad. El 24 de mayo, el mayor general Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional, se trasladó a Barinas para atender la situación de violencia y ofreció a los medios de comunicación la versión oficial. Para este momento tenemos, la lamentable cifra de 7 ciudadanos jóvenes venezolanos que han fallecido a consecuencia del uso de armas de fuego y que, producto de estos hechos violentos que se suscitaron acá, cayeron en manos de estos delincuentes que se han aprovechado de la situación para alterar el orden público. Benavides Torres también informó que durante esos 2 días había detenido en Barinas a 107 personas por asaltos a la propiedad pública y a la propiedad privada. Transcurridos 2 años de esos hechos, ni el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo han emitido una respuesta sobre los asesinatos. 2 fiscales del Ministerio Público de Barinas, que prefirieron mantener en resguardo su identidad, aseguraron que las investigaciones están activas, pero reconocieron que no han avanzado ni un ápice. Solo tienen comentarios y rumores de personas que se niegan a aportar más datos sobre el asesinato de Berbecía. La única evidencia del asesinato de Jorman es su acta de defunción, firmada por la médica Virginia Contreras de Tavares. En el documento se certificó que murió por un shock hipovolémico, hemorragia interna y perforación de vísceras por arma de fuego.
Arianna Espinosa, la viuda de Jorman, tiene ahora 23 años. Es también la mamá de Lucas, un bebé de 3 años que quedó huérfano de padre. Recuerda que ese lunes, 22 de mayo, llovía fuerte en La Caramuca, pequeña población cercana a Barinas, donde ellos vivían. Llegamos hasta Bombalara, que fue donde lo velaron. Recuerdo que cuando entré, estaba su urna y su mamá solamente. No había mucha gente, por lo que me imagino que la situación de que no podían viajar, o el transporte, o las trancas, no sé. Estoy sentada al lado de su urna y yo sé que lo regañaba mucho. Le decía que cómo tenía que salir, que si él se tenía que quedar en su casa, que sabiendo cómo estaba todo se iba a poner a arriesgarse. La vida de Arianna cambió de la noche a la mañana. Ya no había quien le cubriera sus necesidades y las de su hijo. Había que actuar y hacerlo rápido, aunque la tristeza la arropaba. Aquel joven alegre, aplicado al teatro en la iglesia cristiana a la que asistía, siempre pendiente de ella y de que a su pequeño hijo no le faltara nada, ya no estaba a su lado. Yo necesitaba desahogarme y decirle que cómo iba a dejarnos solos, él no podía dejarnos solos. Él tenía a su hijo, él tenía que verlo crecer, él tenía que estar el primer día de preescolar, tenía que estar cuando cumpliera años, tenía que estar en el Día del Padre, tenía que estar en todos los días importantes de nuestro hijo, que cómo nos iba a hacer eso. El 9 de julio de 2018, Luz del Valle Cabeza fue contactada por personal del Frente de Abogados de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente para que rindiera declaración a una comisión que sería enviada a Barinas. Después de concluir la entrevista en la Defensoría del Pueblo, Luz fue trasladada hasta su casa, acompañada de 2 hombres. Dice que en el vehículo en el que la trasladaron solo escuchaban programas de radio en los que hablaban de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Me molesté conmigo mismo por haber aceptado esa entrevista sin saber de dónde venía, o sea que venía del gobierno. Cuando llegamos a mi casa, me sorprendo porque uno de los chicos se baja con una cámara tomándole fotos a mi casa desde todos los ángulos al frente. Entró a mi casa tomando fotos a todas las instalaciones de la casa, mientras que el otro se sentó con 2 páginas llenas de muchas preguntas, y las preguntas todas eran alusivas al gobierno. Después de ese interrogatorio, ninguna persona de la Comisión de la Verdad o del gobierno volvió a contactarla. Desde el año 2014, la organización no gubernamental Foro Penal, que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, ha atendido estas denuncias en Barinas. Lucía Quintero, abogada y coordinadora regional de este foro, detalló los derechos que se violentaron en estos casos. El más elemental es la vida, porque si no tenemos vida, pues, ¿qué más podemos nosotros exigir? El artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reza que los ciudadanos tienen derecho a manifestar, pacífica y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. También señala que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. El coronel retirado de la Guardia Nacional, Rubén Darío Márquez López, explica que el reglamento de servicio de guarnición de la Fuerza Armada Nacional es el que norma el control de manifestaciones. Solo puede hacer uso de las armas cuando se hayan agotado todos los medios de persuasión y seguridad para normalizar el orden público. Lucía Quintero, abogada del Foro Penal en Barinas, sigue con los derechos violados a todos los manifestantes confrontados. Además de eso, se les está violentando el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho a la protesta. Es decir, sabemos que en Venezuela está garantizada la protesta, pero de manera pacífica. Y nosotros pudiésemos entender que en algún momento eso se sale de las manos y puede llevar ciertos actos de violencia. Pero ¿cómo determina si esa persona a quien el funcionario policial le disparó de manera ligera? El diputado Superlano cree que el gobierno no está interesado en que se identifique a los responsables.
que el Ministerio Público no ha tenido el mayor interés o ningún interés para identificar o esclarecer esta situación. O sea, porque estos manifestantes no tenían armas de fuego, eran los efectivos militares quienes la tenían. Y no ha existido ninguna conclusión al respecto. La coordinadora regional del Foro Penal coincide con esta apreciación. Hasta ahorita, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, pues hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta. Ni siquiera para determinar por lo menos qué órgano fue el que generó el homicidio. El Ministerio Público comisionó a la fiscal primera del Estado Barinas, Obdulia Díaz, para investigar el asesinato de Yorman Ali Berbecía Cabeza, pero a los pocos días fue destituida y el caso ha pasado por 3 fiscales. La Fiscalía Primera de Barinas, en manos de los abogados Onan Millán y Antonella Di Lorenzo, sigue encargada de llevar el caso de Yorman. Después de 2 años del asesinato de esas 7 personas, solo Luz del Valle Cabeza y la familia de Miguel Bravo han solicitado al Ministerio Público una explicación que no se les ha dado. La abogada Quintero explica que este paso es fundamental para los parientes. Es una manera de cerrar el dolor que esas familias pueden estar sintiendo, de saber que de alguna manera se hizo una investigación, se determinó responsable. Arianna, la viuda de Yorman, se pregunta si valió la pena la lucha que él había emprendido. En este momento como tal no se han visto resultados de lo que ellos hicieron, porque dirá la gente, sí, tantos que murieron, tantos que heridos, tantas personas que no se sabe que se perdieron, o sea, simplemente no aparecieron más. Investigación, guión y locución, María